Ponme aquí para compartir pantalla. Chicos, buenas tardes. ¿Me están escuchando? Buenas tardes, doctora. Sí se la escucha. Buenas tardes, doctora, ¿se lo escucha? Muy bien, vamos a hacer sobre coqueluche y síndrome del coqueluchoide. Bueno, esta entidad patológica, desde que está descrita más o menos desde el siglo XV-XVI, tiene varios sinónimos. La tos quintosa, ¿por qué? Porque lo característico del coqueluche es una tos paroxística que se presenta en salvas de quintas. Esa es la clásica. ¿Por qué se le denomina también tos convulsiva? Porque produce, la toxina pertussis produce hiperinsulinismo, lo cual conlleva a hipoglicemia, que puede ser tan severa que presenta convulsión. Pertussis, en honor a su agente etiológico, que es la Bordetella pertussis. Enfermedad de los 100 días es que se le denomina así cuando el paciente no recibe tratamiento antibiótico, puede ser bien prolongada. Incluso entra en diagnóstico diferencial con tuberculosis. Y tosferina, que es la acepción que menos nos gusta a los pediatras, porque ustedes ven la imagen inferior, ¿no? En que el niño pues luce tan irritable que parece una fiera, ¿no? Entonces por eso le llamaban antes la tosferina. En algunos libros todavía se sigue publicando así. Bueno, esta es una enfermedad bacteriana, aguda, hiperaguda puede ser, muy contagiosa. Y ya desde hace muchos años, desde el punto de vista epidemiológico, es de declaración obligatoria. ¿Ya? Y está causada por bacterias del género Bordetella. En realidad puede ocurrir a cualquier edad, pero los más afectados son la población infantil menor de 5 años, sobre todo la población que no está vacunada, y los niños menores de 3 meses. El cuadro puede ser de alta gravedad, incluso ocasionar la muerte. Entonces, clásicamente se caracteriza por paroxismos de tos y un silbido inspiratorio después de los accesos, ¿no? El paciente tose en salvas de sí y después hace un sonido, ¿no? De sí, que se llama el gallito inspiratorio, ¿no? Entonces tose, ¿y por qué? Vamos a ver a qué se debe esa tos paroxística y en acceso, ¿no? Y también el coqueluche se caracteriza y se diferencia de los síndromes coqueluchoides porque tiene efectos sistémicos, marcadamente diferente el coqueluche, a pesar de que la tos puede ser similar, ¿no? Se caracteriza porque la enfermedad produce efectos sistémicos marcados.
En los niños menores de 3 meses, sobre todo en los recién nacidos, aquellos que no han recibido ninguna dosis vacunal, va a presentarse el cuadro. Puede presentar paroxismo de tos, pero lo clásico es que presenten amia y cianosis, ¿no? Entonces, el primer registro data de 1578, donde se describe una epidemia le llamaron tusis quinta y fue descrita en París. Arrasó con una población infantil importante. En 1679, Sydenham ya hizo una descripción completa del cuadro clínico, ¿no? Y la verdad es que la descripción fue tan excelente que hasta el momento actual podemos encontrar en las personas que no han sido vacunadas y que no reciben tratamiento antibiótico, tal y cual fue descrita por Sydenham. Ya en el siglo XX, en 1906, unos investigadores franceses, Bordet y Genjou, identificaron al agente etiológico y lo denominaron Haemophilus pertussis. Pero, posteriormente, años después, como fue Bordet, el investigador principal, Genjou era su asistente, en honor a él le pusieron Bordetella pertussis, ¿no? Pero es una bacteria que vamos a ver que es un gram negativo, ¿no? Del género Bordetella y la especie es Haemophilus pertussis. En 1952 ya se generaliza, ¿no? A partir ya de París ya se conoce a este grupo de bacterias como el género Bordetella. Entonces vamos a ver la diferencia en cuanto a definición. Entonces el coqueluche es la clásica enfermedad infecciosa, aguda, inmunoprevenible. Se caracteriza por tos paroxística en acceso que tiene efectos sistémicos y producida por Bordetella. En cambio, el síndrome coqueluchoide, ustedes saben que todo lo que termina en oide significa semejante, parecido, similar. Entonces es un conjunto de infecciones que simulan al coqueluche en sus manifestaciones respiratorias. Pero, Karen, apaga por favor tu micro. Entonces se caracteriza por manifestaciones respiratorias de corta evolución y casi no hay efectos sistémicos, aparte de la fiebre, que sí puede ser un síntoma sistémico. Y se produce por virus o bacterias atípicas. Virus. Los principales virus que pueden presentar el síndrome coqueluchoide tenemos el virus sincitial respiratorio, los metaneumovirus, el virus de la parainfluenza, de la influenza, y también últimamente el SARS-CoV-2, ¿no? Coronavirus, sobre todo el SARS-CoV. Por ejemplo, cuando el COVID le atacaba a niños pequeñitos, ¿no? Antes de que se vacune al paciente pediátrico, hacían un cuadro muy parecido al coqueluche. Y las bacterias, bueno, puede ser producida por otra especie de Bordetella, que es la Bordetella parapertussis, aunque algunos prefieren a esta, cuando es producida por la Bordetella parapertussis, denominarla bordetelosis. Pero bueno. Y otras especies como Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumonia, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumonia. También puede producir síndrome coqueluche, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Destaca que la bordetelosis es la producida por la Bordetella parapertussis. Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? A pesar de la vacunación, ¿no? Que no llegas nunca a tener una cobertura del 100%, según la Organización Mundial de la Salud, más o menos se presentan a nivel global de 20 a 40 millones de casos, ¿no? Con una mortalidad alta de 200.000 a 400.000, y la mayoría son niños pequeños menores de 5 años, sobre todo en los países pobres. En cambio, en los países occidentales, generalmente los cuadros se presentan en poblaciones mayores de 15 años, porque vamos a ver que la vacuna, ¿no? Incluyendo el refuerzo, no dura más allá de 12 años. Entonces, por eso es que es frecuente en adolescentes. Anteriormente a la vacuna, era la primera causa de muerte por enfermedad transmisible en niños menores de 14 años en Estados Unidos. Y aún sigue ocupando un lugar importante y está considerado dentro de las primeras 10 causas de muerte en niños menores de 1 año a nivel global. Es endémica, ¿no? Pero puede haber ciclos
epidémicos superpuestos cada 3 o 4 años, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos, por ejemplo, en el 2021, un incremento de los casos. Y anterior al 2021, así más o menos fue en el 2016, y antes fue en el 2012, ¿no? Entonces, estos ciclos epidémicos se superponen hasta que más o menos se genere una corte susceptible. Es extremadamente contagiosa. Cuando se expone un paciente susceptible, el 100% se contagia. ¿Ya? En el Perú, nuestra realidad fue que en el 2024 se reportaron 251 casos y no se reportó ningún fallecido asociado al coqueluche, pero nosotros sabemos que hay subregistros, ¿no? En el 2025 hemos asistido a un incremento, ¿no? Mire, se cumple, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que la última brote epidémico considerable fue en el 2021, con 5 fallecidos? A la semana 11, o sea, a marzo de este año, ya se habían reportado 291 casos y 2 bebés fallecieron. Uno de ellos falleció aquí en nuestro hospital, un niñito de mes y medio, ¿no? Obviamente ni siquiera había iniciado su curso de vacunas, e hizo un cuadro muy severo con hipertensión pulmonar y falleció. En realidad, no se han documentado portadores crónicos, ¿no? Entonces, incluso en vacunados, puede ser que hagan los contactos intradomiciliarios una enfermedad subclínica, ¿no? Hasta el 50% pueden hacer síntomas catarrales, por ejemplo, ¿no? Entonces, recordemos que ni la enfermedad ni la vacuna brinda una inmunidad permanente o del 100%, ¿ya? Entonces, alguien que le dio coqueluche puede volver a tener manifestaciones subclínicas. Alguien que ya pasó la etapa de la vacunación, ¿no? O digamos, el efecto de la vacuna también puede desarrollar, ¿no? Sobre todo adolescentes, adultos mayores. Muy bien. Entonces, como dice acá, la protección de la vacuna comienza a descender 3 a 5 años después de la vacunación y ya no se puede encontrar anticuerpos pasados los 12 años, ¿no? Por eso es que se vacuna, ya saben ustedes el esquema de vacunaciones dentro del pentavalente, después se refuerza a los 18 meses, luego antes de que inicien el preescolar, o sea, a los 4 años, de ahí antes que inicien secundaria, o sea, a los 12 años, luego, cuando están terminando secundaria, si es que hay algún brote epidémico, también se revacuna, o sea, a los adolescentes. Se recomienda también vacunar a los recién casados que piensan tener hijos pronto. Y si no lo hicieron durante la etapa prenupcial, entonces a la madre gestante en el 7º mes de gestación. Todo porque sabemos que el cuadro es mortal en en niños pequeñitos. Entonces, los principales reservorios son los niños y adolescentes y adultos que pueden hacer infecciones subclínicas, ¿no? Y que son los que van a contagiar a los bebés, ¿no? Por ejemplo, en los casos que tenemos así de niños pequeñitos, menores de 3 meses que no han sido vacunados, siempre encontramos como antecedente epidemiológico que los padres o los abuelos estaban con un proceso catarral. Claro, como eran vacunados, probablemente no hicieron la enfermedad característica, ¿no? O incluso el periodo de contagiosidad comienza en la fase catarral. Muchas veces hemos visto que los padres están aparentemente, entre comillas, resfriados, o sea, tienen un proceso respiratorio alto. El niño ya pues pasa más o menos el periodo de incubación, se inicia a partir del 5º o 6º día, entonces ya vienen con amia, con cianosis, y se le pregunta, ¿no? Si alguien más está con catarro, y bueno, generalmente niega, pero ahí están los padres con todos los síntomas catarrales, o refieren que algún miembro de la familia está con el cuadro catarral. Y después aparece el cuadro paroxístico, pero cuando ya el niño está contagiado, ¿no? Muy bien. Entonces, era un recordar y saqué en un cuadrito. Entonces, el agente etiológico es un coco bacilo gram negativo, pequeño, es encapsulado y de crecimiento muy lento. Eso hace que los cultivos sean difíciles de obtener. Es inmóvil, es aerobio estricto, por eso que invade su hábitat, es el tracto respiratorio superior e inferior. Es un patógeno, la Bordetella pertussis es un patógeno propio del ser humano. En cambio, la Bordetella bronquicéptica sí puede ser de los perros, ¿no? Por eso, cuando se describe
ustedes habrán escuchado que algunas patologías respiratorias, por ejemplo, la laringotraqueitis, tienen tos perros. Entonces, es cuando el perro hace una infección por bordetela bronquicética, ¿no? Entonces, de ahí viene el término de tos perruda. Entonces, vemos que en cultivos envejecidos, este es un cultivo, la imagen que ustedes ven es un cultivo reciente, ¿no? Ven el coco vacío, gram negativo, bien formadito, ¿no? Pero los cultivos envejecidos parecen filamentos, ¿ya? Y para que pueda tener un crecimiento adecuado, el cultivo tiene que estar enriquecido con sangre, con albúmena, con carbón y almidón. Y más o menos a los 2 o 3 días recién se hace visible la colores. Entonces, en cuanto a ya sabemos la etiología, ahora la patogenia. La bordetella pertussis, ¿no? En sus fimbrias, va a producir varios factores de virulencia, que son los que le van a permitir a este agente producir las lesiones en el epitelio del tracto respiratorio, van a ser responsables de la tos característica y de los síntomas sistémicos. Entonces, dentro de los factores de virulencia más importantes tenemos los aglutinógenos, la hemaglutinina filamentosa, pertactina, la citotoxina traqueal, las adenilatos ciclasas y el pertusinógeno, que también se les denomina la toxina pertusis. Vamos a ver de qué es responsable cada uno. Obviamente, ¿cómo se van a eliminar? A través de cuando el paciente tose o estornuda, ¿no? A partir de las secreciones que tienen gran cantidad de bacterias. ¿Ya? Y el contagio se produce cuando hay una distancia menor de 1 metro entre el paciente y su entorno, ¿no? Incluso cuando aparecen los primeros casos, ¿no? Cuando hay brotes epidémicos cíclicos, como hemos visto, y aparecen los primeros casos, a veces ingresa como sobre todo en lactantitos, como el síndrome, como una bronquiolitis, y después aparece la cojoquelichoides, y entonces ya se nos pueden haber contagiado los demás pacientitos cuando el mismo personal atiende sin mayor precaución. La epidemia del COVID-19 nos ha dejado mucha enseñanza, ¿no? Ya nosotros no podemos tener a los niños que tienen cuadros respiratorios en salas comunes como teníamos antes de la pandemia. Las salas que en nuestro hospital, por ejemplo, pues, consideramos las salas de aislamiento respiratorio, son salas individualizadas, porque antes nuestras salas todas eran salas comunes y teníamos aislamiento solo para tuberculosis, meningitis, etcétera, ¿no? Ahora, todo niño que entra con cuadro respiratorio se le pide y se hace su hisopado nasofaríngeo para ver qué virus, ¿no? Y si hay una sospecha alta de coqueluche, pues obviamente se tiene que aislar y tiene que el personal tratarlo con mascarilla, con mandilón individual, etcétera, ¿no? Bueno, entonces dentro de los factores de virulencia que permiten que se adhiera al epitelio traqueobronquial, tenemos los aglutinógenos fimbriales, el M2 y el M3. Estos favorecen que la bordetela se adhiera al epitelio respiratorio. La hemaglutinina filamentosa también es otra adhesiva. Después tenemos la citotoxina traqueal, que va a producir ya daño al epitelio, ¿no? Provoca también ciliostasis, porque ustedes saben que para eliminar los detritus celulares necesitamos que los cilios estén indemnes, ¿no? Entonces provoca detención del movimiento ciliar, provoca descamación del epitelio y necrosis. Y todos estos detritus celulares son los que se acumulan en el tracto respiratorio, y de ahí viene pues que la tos tiene que ser muy exigente para tratar de despejar la vía aérea. Y como es difícil porque es un moco espeso con gran cantidad de detritos celulares, por eso que el esfuerzo en salvas de quintas o cuartas. ¿Sí? Bueno, aparte de la citotoxina traqueal, también tenemos la toxina dermonecrótica, que también contribuye al daño del epitelio traqueobronquial, y la pertactina. Entonces, la patogenia es que las bacterias se adhieren al epitelio, se reproducen ahí, no invaden, no atraviesan capas epiteliales, o sea, no se produce bacteriemia, pero sí la enfermedad se produce, los efectos, vamos a ver más adelante, que tiene una fase respiratoria y una fase sistémica, porque
durante la fase respiratoria, pues es que comienza a replicarse la bacteria, ¿no? Y comienza a producir sus toxinas, ¿no? Entonces, la delilato ciclasa tiene efectos marcados sobre el sistema inmunológico, ¿no? Limita la acción de los macrófagos y contribuyen a estimular la secreción de fluido y de moco, ¿no? Y la más importante responsable de los efectos sistémicos es la toxina pertussis, que va a producir, vamos a ver aquí, ¿no? Leucocitosis. O sea, el hemograma característico de esta bacteria es una leucocitosis marcada, incluso a veces más de 20.000 y con reacción leucemoide, ¿no? Y tiene una linfocitosis absoluta. Entonces es una leucocitosis marcada con linfocitosis, ¿ya? Entonces que el hemograma característico. Yo he visto casos hasta de 180.000 y esos pacientes tienen alta mortalidad porque obviamente producen hipertensión pulmonar y fallecen. Son difíciles hasta de dar el soporte ventilatorio. Gracias al hiperinsulinismo, ¿no? Actúan sobre las células beta del páncreas y son responsables de los cuadros de hipoglicemia. Hipogénesis elevan también el GMP cíclico, producen excitación del sistema conductor miocárdico, por eso es que el paciente también puede morir de arritmias, ¿no? Y como ya se mencionó, hay deterioro de la capacidad fagocítica de los macrófagos y también se afecta la inmunidad celular. Y todo eso gracias a la toxina pertussis, ¿no? Es altamente antigénico. Bueno, tenemos que luego de la exposición existe un periodo de incubación en promedio de 7 a 10 días, pero puede ser tan corto como entre 5 o 6 días hasta 20 días, hasta 3 semanas, ¿no? Y hay dos fases patogénicas, la respiratoria y la sistémica, ¿no? Entonces, durante como hemos dicho, la fase respiratoria comienza la colonización del epitelio y nasal y bronquial, y comienza pues la acción de las aglutinógenos, de todas las adhesinas y de las citotoxinas y las toxinas dermonecróticas. Entonces van a producir pues toda esa, se debilita todo el epitelio ciliar del árbol traqueobronquial, y esto, como es dificultoso eliminar esas secreciones de moco espeso, se producen atelectasias, y por el esfuerzo también se pueden provocar bronquiectasias, ¿ya? Acá es nada más que así, haciendo un resumito de todo lo que hemos dicho. Ya hemos visto de qué se encarga cada una. Y luego vemos la fase sistémica, ¿no? Que una vez que la toxina pertussis se comienza a eliminar, que también puede provocar mayor adhesión al epitelio, ¿no? Invade el torrente circulatorio y comienza a producir los síntomas sistémicos, ¿no? Entonces, puede producir, pues, todo lo que ya hemos mencionado, incluso puede producir hígado graso. A veces los accesos de tos impiden la alimentación adecuada y el paciente tiene una desnutrición aguda. Ahora, los pacientes, por todos estos síntomas de toxemia, pueden desarrollar una encefalopatía hipóxica, porque a veces los accesos de tos son muy seguidos, que el niño a veces no puede respirar. Obviamente hay que evitar los estímulos, ¿no? El niño debe estar en un ambiente tranquilo, cerrado. Cuando el niño comienza a toser, la mamá o el personal de salud que está acompañándolo lo debe cargar. Si se pone por los accesos de tos moradito, hay que ponerle oxígeno, ¿no? Hay que ponerlo cargadito, semisentado o recostado contra el pecho de la mamá, y entonces y el oxígeno, para evitar pues que se produzca la hipoxemia marcada que derive en encefalopatía. Hay que hacerle sus controles de hemoglucotest a ver si no está haciendo hipoglicemia. Y debe estar monitorizado el paciente porque puede presentar arritmia, ¿ya? Muy bien, entonces luego del periodo de incubación, que hemos dicho que en promedio 7 a 10 días, tenemos que, desde el punto de vista clínico, lo que hemos visto es la fase patogénica, ¿no? Fase respiratoria y fase sistémica, pero el cuadro clínico se traduce en 3 etapas. La fase catarral es indistinta de cualquier otra infección respiratoria alta. Se produce más o menos, que dura una semana, 1 a 2 semanas como máximo, y en promedio de 5 a 7 días, ¿ya? Y luego de esa fase catarral, que puede haber una febrícula, puede haber un ridorrea, tos, inyección conjuntival, aparece
ya súbitamente y en increciendo, como se dice, la fase paroxística, ¿no? Esa tos que vamos a ver, ¿no? Que se presenta en salvas de cuartas o quintas y que de acuerdo a la gravedad del caso, pueden ser pues los accesos muy limitantes para el paciente, que le limitan su movilidad. El paciente debe estar en reposo en cama, ¿no? No debemos permitir que el niño llore porque el llanto también produce los accesos de tos. Los ruidos molestos, el niño sobre todo, a veces cuando el niño pequeñito sobre todo duerme y hacen ruido, lo molestan, como el niño, la toxina produce irritabilidad, ¿no? El niño se pone muy tenso, muy irritable, y comienza a llorar y comienzan los accesos de tos. Bueno, luego de la fase paroxística, que dura entre 2 a 6 semanas, aparece el periodo de convalecencia, que cuando se trata es de 1 a 2 semanas. O sea, cuando el paciente recibe tratamiento antibiótico, el cuadro más o menos dura así. Pero cuando no recibe tratamiento antibiótico, sobre todo los adolescentes, los adultos, que a veces no se hace el buen diagnóstico, porque ustedes que los adultos jóvenes, sobre todo, no acuden rápido a la consulta, ¿no? Entonces puede demorar en iniciar el tratamiento antibiótico, y cuanto más demore, el cuadro se hace más prolongado. El periodo de contagiosidad es importante, que comienza desde la fase catarral y hasta las 2 primeras semanas de la fase paroxística, cuando no inicia tratamiento antibiótico. Cuando inicia tratamiento antibiótico se puede acortar después de la fase catarral, más o menos 5 días de la fase paroxística, ¿no? Entonces, como dice acá, la fase catarral, el niño es igual que cualquier otro cuadro respiratorio alto, ¿ya? Sabemos que en los menores de 2 meses ahí pueden aparecer las apneas o los síncopes, ¿no? A veces vienen niñitos que la mamá lo trae corriendo porque de pronto lo encontró, ni siquiera tiene tos, a veces no aparece la tos primero. Entonces lo encontró que de pronto se puso moradito. O si no, vienen también asustadas y dicen, dejó de respirar. Obviamente, inmediatamente sospechamos de coqueluche, se le hacen sus pruebas, lo aislamos y lo observamos. No podemos darle de alta al paciente. Fase paroxística, entonces luego de la clínica inicial, entonces aparece la clásica tos paroxística, que se caracteriza porque es una tos, aparte de que es en accesos de 4 o 5 toses seguidas, por eso se llama tos quintosa, es ruborizante. El paciente al inicio se pone rojo, y hay bastante esfuerzo, ¿no? Ese es una tos cianosante, emetizante, sobre todo en niños pequeños, porque ustedes saben que el centro de la tos está muy cercano al centro del vómito, entonces produce vómito, ¿no? Sobre todo post-tos. Ese es uno de los criterios. Vómito postfusivo, sospechamos de coqueluche. Y convulsivante, cuando la hipoxemia es marcada. Acá ven ustedes el niño, ¿no? Ella es un niño grandecito, como unos 4 o 5 años, pero miren cómo se pone morado, ¿no? Y miren en la orofaringe cómo tiene esas secreciones con detritus, ¿no? Celulares. Entonces, por eso es que con el esfuerzo de la tos también pueden aparecer petequias faciales y hemorragias subconjuntivales. También pueden producirse las hernias, ¿ya? Bueno, esta etapa puede durar 4 a 6 semanas, ¿ya? Y ya después viene la fase de convalecencia, que los accesos de tos van disminuyendo, ya la tos, ven, este niño ya no está morado, está rojito, ¿no? La tos ya desaparece, ya no produce cianosis, sino rubor, ¿ya? Muy bien. La tos puede ser predominantemente nocturna, ¿no? Recordemos que lo insisto, que en los niños pequeñitos, cuando hacen crisis de apnea o de síncope, hay que sospechar en coqueluche y la mortalidad puede ser hasta del 3%. ¿Qué explicaciones puede haber? Cuando el paciente no está inmunizado o o sea, no se inmunizó, quiere decir que de repente recibió las vacunas en dosis incompleta o se pasó el tiempo y no recibió refuerzos, ¿no? De repente recibió las primeras dosis en el primer año, pero no hizo sus refuerzos, entonces estos niños están parcialmente inmunizados. Pero ya hemos dicho que ni la vacuna ni la enfermedad asegura que en el 100% que no se enferme de tos convulsiva. Entonces,
Entonces las complicaciones pueden ser neumonías bacterianas, o sea, si durante la fase, sabemos que en la fase catarral puede haber fiebre, febrícula. Durante la fase paroxística justamente inicia cuando cae la fiebre. Y si aparece fiebre durante la tos paroxística, entonces sospechamos que hay una sobreinfección bacteriana agregada. Y le tomamos una radiografía. Vamos a ver que las imágenes típicas son la del corazón peludo, corazón velludo, pero si aparecen, puede haber atelectasis también, pero si aparecen infiltrados neumónicos, entonces podemos sospechar que hay una complicación bacteriana sobreagregada. Otras complicaciones, la encefalopatía, la hipoxia, y que pueden derivar en convulsiones, ¿no? La hipertensión pulmonar, que se va a presentar sobre todo cuando la leucocitosis es marcada, puede haber apneas y muerte, prolapso rectal, hernias también, ¿no? ¿Cuáles son los niños que van a hacer los cuadros? Aparte de la edad, menores de 3 meses, los niños que han nacido tienen antecedentes de ser prematuros. Aquellos niños que no completaron su esquema de vacunación. Aquellos niños que tienen comorbilidad asociada, o sea que pueden ser portadores de una patología pulmonar, cardiópatas o tienen enfermedades neurológicas que no son niños postrados. Ahí el cuadro es muy grave. El diagnóstico podemos hacerlo desde el punto de vista clínico. Quien escucha alguna vez una tos quintosa nunca más se olvida, ¿ya? Y es una tos característica, ya hemos dicho, ¿no? Ruborizante, cianosante, emetizante y convulsivante. Desde el punto de vista epidemiológico tenemos que hacer siempre una buena anamnesis y tratar de detectar cómo fue el esquema de vacunaciones y nunca crean el 100% de la mamá. Dice, sí tiene todas sus vacunas, permítame su carnet, porque a todas las mamás se les instruye para que a todas las consultas vayan con su carnet de crecimiento y desarrollo. Entonces por ahí le faltó el refuerzo, etcétera, ¿no? O no completó las vacunas, o faltó una dosis. Entonces esos no están correctamente inmunizados. Y lo más importante desde el punto de vista epidemiológico es que haya un paciente dentro del caso índice, ya le llamamos, ¿no? Alguien que presente, un adulto, un adolescente, que tenga accesos de tos. En el hemograma ya hemos visto que característico, no es patognomónico, pero es característico que tenga leucocitosis con linfocitosis, ¿no? Tenemos que hacer la prueba del gol estándar, hasta ahora sigue siendo el cultivo de secreción faríngea, ¿no? Donde se aísla la bordetela pertussis, pero como sabemos que es de crecimiento lento, no se hace positivo antes de las 72 horas, ¿no? Entonces, si bien es cierto es el gol estándar, es difícil porque la muestra tiene que tomarse con un hisopo especial de alginato de calcio, tiene que transportarse en un medio adecuado y sembrarse en un medio adecuado, ya en medio del Reagan Lowe, ya, y entonces tiene para que pueda tener un crecimiento adecuado. Pero hay otras pruebas que nos pueden contribuir al diagnóstico definitivo, ¿no? La inmunofluorescencia directa y la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real para bordetela, ¿no? Y la radiografía, que va a ver típico corazón velludo, corazón peludo, que es una infiltrado periliar, perisilueta cardíaca, ¿ya? La reacción en cadena de polimerasa, la PCR, ¿no? Es muy contributoria y es sensible, bastante sensible, más incluso 2 a 3 veces más sensible que el cultivo, ¿no? Y obviamente hay que tomarlo, la PCR, en las primeras semanas. Y porque si no, si ya inició el tratamiento antibiótico, se reduce, o sea, apenas uno sospeche, tiene que tomar. Si tenemos medios, ¿no? O sea, recursos, digamos, ¿no? Porque acá tenemos, por ejemplo, sí podemos hacer el hisopado nasofaríngeo para la PCR y para el cultivo. Entonces es bastante sensible, puede tener una sensibilidad hasta del 100%. Y bueno, la especificidad pues puede reducirse por contaminación o de repente también hay pacientes que están colonizados, aunque hemos dicho que es poco probable que haya portadores crónicos, ¿no? Puede haber hasta 44% de falsos positivos, ¿no? Entonces en promedio tiene una sensibilidad del 60% y una especificidad del 98%.
hablando de la inmunofluorescencia directa. La inmunofluorescencia directa es que es menos sensible, pero sí es más específica. Y ahí sí se puede realizar ambas, se suma pues al diagnóstico, ¿no? Y el cultivo del hisopado, como dice acá, ¿no? Que tiene que realizarse en agar de Reagan-Lowe, que está enriquecido de sangre, albúmina, etc. Obviamente, cuanto más nos demoremos, ya va a ser pues difícil cultivarlo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, podemos tener los casos sospechosos, ¿no? ¿Cuáles son los casos sospechosos? Cuando aparece tos paroxística característica, ¿no? Seguida de un gallito o un estridor inspiratorio, cuando haya vómitos posttusivos sin otra causa aparente, cuando es una tos menos de 2 semanas, pero sí es característica, y en neonatos, con lactantes menores, es cuando hay la infección respiratoria clínica con apnea, cianosis o síncope. El caso confirmado viene a ser el caso sospechoso que es confirmado por alguna de las pruebas de laboratorio y con él, que puede ser la PCR, puede ser la fluorescencia directa o el cultivo, sigue siendo el estándar. El caso compatible o caso clínico es el caso sospechoso al cual no se le ha podido demostrar asociación epidemiológica o confirmación por laboratorio, ¿no? Entonces a veces tenemos el caso índice. Cuando aparecen los brotes epidémicos, de repente alguien aparece con tos, generalmente que previene un adolescente o un adulto joven. Puede ser un profesor, una profesora, puede ser también el personal de salud, etcétera, que ya se le pasó el efecto de la vacuna. Entonces, comienza con esa tos. Al inicio, pues ya sabemos que puede contagiarse, parece una infección respiratoria cualquiera, pero ya llamamos casos sospechosos cuando aparecen los paroxismos de tos, ¿no? Ahora, los paroxismos no siempre, cuando el paciente ha sido vacunado, está parcialmente inmunizado, no son característicos los accesos de tos, ¿ya? Muy bien. Entonces, el caso de compatible es aquel caso que puede tener los síntomas sugestivos, pero que no lo hemos podido confirmar por laboratorio y no hemos podido encontrar un contacto con el diagnóstico de. Bueno, el contacto, llamamos a cualquier persona que esté expuesta en forma muy cercana, con el caso índice, ¿no? Desde la fase catarral y las primeras 2 semanas del periodo paroxístico, ¿ya? Si el paciente ha recibido tratamiento, o sea, el caso del paciente con tratamiento, las 3 primeras semanas desde el inicio de la enfermedad, ¿no? Porque las 2 primeras semanas pueden ser catarrales, ¿no? Y el efecto del antibiótico recibe más o menos con precaución después del 3.º o 5.º día. Ahí ya baja la contagiosidad, ¿ya? Entonces, como decimos, los contactos intradomiciliarios son los más susceptibles. Es susceptible al 100%, o sea, que no se vacunó, o es un adulto mayor, etcétera, el 100% se infectan. Ahora, contactos con riesgo, ¿no? De hacer enfermedad grave o complicada, esos son los lactantes menores de 1 año, por su edad, independientemente de su cronograma de vacuna. Los lactantes hasta los 2 años que no han completado su esquema de vacunación. Y las mujeres embarazadas en el último trimestre. Aquí cabe recalcar que se tiene que revacunar a las gestantes a partir del 7.º mes. ¿Ya? Otro contacto con riesgo son los adultos mayores de 65 años, el personal de salud. ¿Ya? Cuando se detecta un brote, alguien aparece tosiendo por aquí, alguna enfermera, algún médico residente, interno, hay que comenzar a vacunar al resto del personal, revacunar, si es que está susceptible, ¿ya? Después, ¿quiénes son los adultos mayores? Los niños que tengan afecciones cardiopulmonares, que tengan reserva pulmonar disminuida, los niños con cardiopatías congénitas, con hipertensión pulmonar, ¿no? Donde hay sobrecarga del corazón derecho, pacientes adultos que tengan una miocardiopatía coronaria, pacientes con fibrosis quística, pacientes que tienen secuelas, ¿no? De bronquiectasias,
que han tenido enfermedades pulmonares previas, los que tienen displasia broncopulmonar, pacientes con enfisema pulmonar crónico, pacientes con EPOC o con otra fibrosis pulmonar, pacientes que han sido neumonectomizados, pacientes que están postrados. Otros contactos de riesgo son, como teníamos antes, ¿no? Que se hospitalizaban los lactantes, sobre todo los lactantes, en salas comunes. Ahora ya no hacemos eso, ¿no? Muy bien. Ya hemos hablado del personal de salud y del profesorado, ¿no? Los profesores, médicos, así adultos jóvenes, gestantes, niños, ya que entran a la adolescencia pasados los 12 años, y los adultos mayores, ¿no? El tratamiento es durante la fase, de acuerdo a la fase, ¿no? Si es un fase, o sea, le damos el tratamiento antibiótico apenas consideremos que es un cuadro compatible, sospechoso, ¿ya? Con macrólidos. Antes usaba la eritromicina, pero ya ha pasado a segundo lugar, más a tercer lugar, porque hay que darla cada 6 horas y durante 14 días. En cambio, con los macrólidos de última generación, como la claritromicina y la acitromicina, se acorta la duración del tratamiento. O sea, si es claritromicina, le damos de 15 a 20 miligramos por kilo por día, en 2 dosis, de 7 a 10 días, ¿no? Y la acitromicina, comenzamos con una dosis de 8 a 12 miligramos por kilo, y que puede, aquí miren, hay un error, es de 8 a 12, ¿ya? No, por favor, parece que se me pasó lo de la otra. Aquí yo quiero que corrijan, que lo anoten. Sí. Ya. Aquí es de 8 a 12 miligramos por kilo por día. Tachen ahí en acitromicina 15 a 20. Esa es la dosis de la claritromicina. Ahí hay un error de tipeo, ¿ya? Y se acorta a 5, máximo 7 días. Y obviamente el tratamiento de las complicaciones, como les he dicho, ¿no? Aspirar secreciones, desde la posición semisentado, nada de ruidos, nada de estímulos innecesarios. Si el paciente no puede beber líquidos por los accesos de tos, se le coloca su hidratación parenteral, y la dieta se va dando una dieta fraccionada. Si a veces el niño lo tose y lo vomita, bueno, hay que tener paciencia, darle volúmenes cortos de la forma, ¿no? O la dieta, como les digo, fraccionada. En la prevención, obviamente, la hacemos con la vacunación, ¿no? Aparte de las medidas de prevenir el contagio, ¿no? Cuando hay ya en las familias responsables, cuando hay alguien con infección respiratoria, tiene que aislarse. Eso del COVID, como les digo, nos dejó muchas enseñanzas, ¿no? El aislamiento intradomiciliario, si alguien está con tos, no se acerca a las personas susceptibles. ¿Quiénes son? Los pequeñitos, que son vulnerables, y los adultos mayores, ¿no? Los ancianos, los abuelos. Entonces, la persona resfriada, o bueno, no digo resfriada, con síntomas respiratorios altos, debe de protegerse en el domicilio con mascarilla. La higiene de manos, no olvidarse, ¿no? Después que se limpien las secreciones nasales, ¿no? Después que el paciente tose, si se tapa con lo sugerente es que se tape con el brazo, no con la mano. Pero aún así hay que lavarse bastante las manos, la higiene de manos es muy importante. Y tenemos que el niño está enfermo, no mandarlo al colegio, porque a veces las mamás no tienen con quién dejarlo, y esté o no esté, con síntomas respiratorios, lo manda al colegio, ¿no? Y puede contagiar pues ya a los demás niños, compañeritos. Y la vacunación, ¿no? Ya sabemos, está dentro del esquema de vacunaciones obligatorio del MINSA. Es uno de los componentes de la vacuna pentavalente o hexavalente, ¿no? Entonces, ahí está, pues, junto con la difteria, el tétanos, el hemófilos influenza y la hepatitis C, ¿no? Que se tiene que poner la primera, segunda y tercera dosis con intervalo de mínimo de 8 semanas, a los 2, 4 y 6 meses. Un refuerzo, primer refuerzo de la vacuna pertussis celular, ¿no? A los 18 meses y antes que ingrese al nido de segundo refuerzo. Y después, antes que ingrese al secundario.
¿cierto? Y seguimos, ¿no? A las gestantes, al séptimo mes de gestación, quienes hay que reforzar, ya hemos dicho, ¿no? Las edades y los adultos mayores cuando hay brotes epidémicos, ¿no? Muy bien. No sé si tienen hasta el momento alguna pregunta. Hemos terminado en el tiempo, incluso antes. ¿Tenemos preguntas? Doctora, una consulta. En, en caso de que pues, le empecemos a dar macrólidos y en el cultivo no salga, por ejemplo, la Bordetella pertussis, salga negativo, ¿se sigue con los macrólidos o se tiene que descontinuar y buscar otras causas? Hemos dicho que el cultivo es difícil de obtener. Si se obtiene, es el 100% de certeza de diagnóstico, pero muchas veces los cultivos son negativos con las condiciones que hemos dicho. Si el paciente se tomó muy tardíamente, si no se tomó con un hisopo adecuado, que es el hisopo de alginato de calcio, si no se sembró adecuadamente. O sea, son muchos factores por los que el cultivo puede salir negativo, pero el cultivo negativo no descarta la enfermedad. Contribuye al 100% de diagnóstico de certeza, pero no descarta la enfermedad. Si tenemos los criterios clínicos y epidemiológicos, obviamente tenemos que darle tratamiento completo. ¿Alguna pregunta más? Doctora, ¿cuál era la dosis de claritromicina? Eritromicina es de 30 a 50 miligramos por kilo por día. Acitro de 8 a 12 miligramos por kilo por día. Y claritromicina de 15 a 20 miligramos. Por eso ahí he tenido un error de tipeo en lo que es acitromicina, es de 8 a 12, un promedio de 10. ¿Sí? 10 miligramos kilo día por 5 a 7 días. ¿Alguna otra pregunta? Eh, ¿Quién me encuentra un video para pasar en los 10 minutos que nos quedan sobre tocoqueluchoide para que sepan, veamos todos cualquiera, si no la delegada principal, busque y lo comparte con todos para ver la tocoqueluchoide, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Quién es la delegada? Yo, doctora, buenas tardes. Hola, Natalie. Eres la designada para encontrarnos un video de tocoqueluchoide para compartir, por favor. Sí, doctora, ahora lo busco. Gracias. Ustedes son más de 100, ¿no? Yo soy solo 76. Doctora, no puedo compartir pantalla. Manda el link por WhatsApp. Perdón, por el chat, perdón. Porque yo no le he restringido el compartir pantalla.
Doctora, disculpe, el doctor de la otra teoría ya está en el Zoom. Bueno, entonces ya quedamos ahí y ustedes lo ven de tarea, paso de chat y lo ven, para que nunca se olviden que no es una cosa que ¿ve? Muchísimas gracias por su atención. Eso es todo. Gracias. Gracias, doctora. Buenas Gracias, tardes. doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas tardes.